Hola, ¿cómo estás? Pues yo súper feliz de que nos encontremos otra vez. Hoy quiero hablarte de un personaje que no es de esos personajes súper conocidos. Se llama Obed-Edom. Y Obed-Edom está relacionado con David, pero con otros personajes también. Bueno, esta es la historia. Resulta que por mucho tiempo el arca de Dios, este símbolo de la presencia de Dios, lo mandó Dios a hacer, le pidió a Moisés que lo hiciera y lo tenían en el tabernáculo. Era un objeto súper importante, súper especial, quizá el más importante que había en el templo. Bueno, pues después de algunas guerras y después de algún tiempo, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su país porque pensaban que era como un objeto mágico que les iba a ayudar a ganar las batallas. Esto fue en realidad porque Saúl y los hijos de Elí habían hecho muchas cosas que a Dios no le gustaban y por eso perdieron esa batalla y perdieron el arca. Cuando los filisteos se llevan esta arca, que era una cajita rectangular llena de oro, cubierta de oro, y tenía unos ángeles que se llaman querubines que protegían la cajita. Adentro de ella estaba la vara de Aarón, estaba el maná, esa comida que Dios les había enviado, y las tablas que Moisés había escrito. Bueno, pues resulta que los filisteos se la llevan como un objeto que ellos van a poder tener en su casa o en su país y les va a ayudar a ganar las guerras. Lo que los filisteos no se imaginaron es que el arca les iba a traer diferentes problemas, sobre todo enfermedades. Entonces los filisteos se la llevaron a una ciudad y en esa ciudad se moría la gente, les salían como una especie de tumores y pues obviamente los filisteos ya no querían tener más el arca. Entonces la llevaban a diferentes ciudades, la llevaron a 5 ciudades hasta que se dieron cuenta que en todas ocurría lo mismo. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Nada más nos está trayendo problemas y enfermedades, ya no la queremos aquí. Entonces se les hizo pues una buena idea consultar con alguien y dijeron, ¿cómo devolvemos esta arca, este objeto que nos está causando tanto lío? Lo vamos a devolver a Israel. Entonces los sabios de los filisteos dijeron, bueno, vamos a conseguir unas vacas, las vamos a poner en un coche nuevo y que las vacas jalen ese coche y encima vamos a poner el arca. Pero para además decir que estamos arrepentidos de haber tomado este objeto tan valioso, vamos a ponerles unos tumores de oro, o sea, esas enfermedades que ellos tenían, una representación en oro y unos ratoncitos también de oro y los pusieron en el coche que iba a ir hacia Israel. Dijeron, si las vacas toman el camino hacia Israel, es que Dios estaba en ese objeto, en ese lugar, y Dios quiere que regrese el arca a Israel. Y si las vacas se van por otra parte, pues es que esto ocurrió por accidente o por casualidad. Las vacas se fueron hacia Israel. Al final, el arca llegó con las vacas a Israel y se decidió que las iban a guardar en la casa de alguien que se llamaba Abinadab. El arca se quedó por mucho tiempo, más de 20 años, en la casa de Abinadab, con su familia, y ahí no pasó nada. No nos dice la Biblia qué ocurrió ahí, pero se ve que no hubo ningún problema. Cuando después de algún tiempo David ya era el rey de Israel, pensó que lo mejor era que el arca regresara a un lugar especial. David ya había ganado, justamente había ganado hacía muy poco la ciudad de Jerusalén, así que quería llevar ahí a un templo que no estaba hecho con ladrillos, sino que era transportable como antes era el tabernáculo, y ahí iban a llevar el arca. Entonces David organizó todo muy bonito para que trajeran el arca y la llevaran a Jerusalén de la casa de Abinadab. Resulta que organizan casi como un desfile y van tocando flautas y címbalos y David va muy feliz. Y 2 hijos de Abinadab, que se llamaban Ahío y Usa, van custodiando el transporte donde van a llevar el arca y se les ocurre llevarlo en unos bueyes. Y al poco tiempo de que va caminando, resulta que el arca se voltea y Usa intenta detener el arca con su mano y lo que ocurre es que Usa muere. Los israelitas sabían muy bien que no podían tocar el arca. En otro lugar anteriormente ya habían
en Israel abierto el arca para ver si estaba todo completo o querían ver qué había, y toda la gente que vio lo que había dentro del arca había muerto. Dios era muy riguroso con respecto al arca y con respecto a todas las cosas que tenían que ver con él. Pero resulta que cuando muere Usa por tocar el arca, pues David se pone súper triste y dice: ¿qué hicimos mal? Ya no quiero traer el arca, algo hicimos mal, y realmente se sentía muy triste. Entonces lo que hacen es llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom tenía muchos hermanos, más de 60 hermanos y 8 hijos. Y en ese lugar se queda el arca por 3 meses. Y ahí nos dice la Biblia que Dios prosperó a la familia de Obed-Edom, porque Obed-Edom estaba pues dedicado a cuidar del arca, a ver que se hicieran las cosas como se tenían que hacer. Y Dios estaba contento con que ellos estuvieran cuidando del arca. Cuando David se enteró que en la casa de Obed-Edom había mucha bendición y que estaban siendo pues bendecidos por Dios por tener el arca, David quiso regresar por ella y ahora sí traerla a Jerusalén. David se preguntaba qué es lo que habían hecho mal. Habían hecho mal varias cosas. Usa no tenía que tocar el arca, aunque pensara que se fuera a caer, la ley era que no la tenía que tocar. Y tampoco el arca se tenía que transportar en bueyes, la tenían que trasladar los levitas. Esa era la forma que Dios había dicho que se tenía que hacer. Cuando los filisteos la enviaron con las vacas, los filisteos no sabían el sistema y Dios no se los tomó a mal. Pero cuando Israel lo hace, a Dios no le parece bien, porque ellos sí saben cómo lo deben de hacer. A veces nosotros queremos ayudar a Dios o queremos servirle o queremos adorarle a nuestra forma, pero Él quiere que lo hagamos a la forma que Él quiere, como Él nos lo pide y Él nos lo escribe en la Biblia cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, pues entonces como ahora David ya sabe cómo debe hacerse este traslado del arca, ahora sí lo hacen con los levitas y van ahora sí muy felices después de estos 3 meses. Y ahora David va súper feliz y va cantando, va danzando, va alabando a Dios, llevan flautas, llevan todos los instrumentos conocidos en ese momento. Y se hace como una gran fiesta. Tanto así que cuando están a punto de llegar a Jerusalén, pues David les regala a todo el pueblo, hombres y mujeres, les regala un pan, un trozo de carne y un pan con pasas para cada quien. Era como una gran fiesta, una gran celebración porque habían recuperado el arca. Y estaban súper felices porque el arca representaba la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios, que había estado 3 meses en la casa de Obed-Edom, les había traído una bendición muy grande a todos los que vivían en la casa de Obed-Edom. Cuando llega el arca a Jerusalén, resulta que David estaba casado con Mical, que era una hija de Saúl. Y Saúl lo ve desde su ventana y se asoma y lo ve que está danzando a Dios y que viene muy feliz y que viene dando giros y que viene tocando instrumentos. David viene muy contento. Y entonces sale Mical. Y David va a orar por su familia y los va a bendecir. Pero Mical sale y le dice: ¡ay, qué honrado ha quedado hoy el rey, luciéndose ahí entre las criadas! Como se descubre sin decoro un cualquiera. Y entonces David le dice: lo hice delante de Jehová, que me dio preferencia a mí en lugar de tu padre y de tu familia. Y voy a seguir danzando al Señor y aún así me voy a hacer más vil. Y si a ti te parece mal, a mí no me importa. Dice la Biblia que Mical después y antes nunca tuvo hijos. Y es un ejemplo más de que Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos pide. Que Mical tuviera esta actitud le impidió tener hijos. Pues así ocurrió. Y entonces regresamos un poco a Obed-Edom. Obed-Edom no tuvo oportunidad de decir: sí, déjenme el arca o no. El arca había causado muchas enfermedades y muchos problemas con los filisteos y aún con el pueblo de Israel, que temerariamente abrió el arca y quiso ver qué había. Podía ser un problema, pero Obed-Edom la recibe como una gran bendición y Dios bendice a su familia. Obed-Edom, un poco más adelante, es uno de los 5 músicos elegidos por David para que toquen
en el pueblo y es de los principales músicos, quizá que escribían y que tocaban alabanzas para Dios. Y toda la familia de Obed-edom, aunque es un personaje casi desconocido, es importante porque él guía a sus hijos para seguir sirviendo a Dios. Y más adelante en la Biblia te va contando de sus hijos y de sus nietos que siguen siendo trabajadores del templo, siempre muy fieles y muy leales al trabajo de Dios. Y 200 años después, su familia, sus descendientes siguen trabajando en la casa de Dios, haciendo el trabajo que Dios les pide. Y a veces una sola persona puede hacer esas diferencias. Puede educar a toda su familia para que sigan a Dios, para que hagan su voluntad. Y esta historia es importante porque nos hace ver que no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera o con nuestras mejores intenciones o como pensamos que es mejor, sino tenemos que hacer las cosas como Dios nos las pide. Dios tiene un sistema, una forma y quiere que las hagamos a su forma. Nosotros somos muy buenos para imaginar o para pensar que tenemos mejores ideas, como en este caso llevar el arca en las vacas o en los bueyes. Y resulta que esa no era la forma de Dios. La forma de Dios era con los levitas cargándola. Y también Dios quería que le alabaran y que bailaran y que fueran muy alegres cuando estaba llegando el arca, que era pues el símbolo de la presencia de Dios. Y a Mical eso no le parece, porque ella es una princesa y piensa que David está haciendo el ridículo. Y parece ser que gracias a este comentario Mical ya no tuvo hijos nunca. Y por eso es importante que hagamos las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer una actividad? Y nos vemos por aquí. Hola. Hola. El día de hoy les vamos a enseñar a hacer unas trufas con panqué. Lo que necesitaremos es cocoa o chocomil, lechera y un panqué, el que quieras. Luego vas a agarrar el panqué y lo vas a empezar a hacer migas en el plato. Y aquí, dependiendo de la cantidad que tú quieras hacer de trufas, ya le vas calculando ahí. Y en lo que vamos deshaciendo el pan, también vamos a agregarle la lechera hasta que todo esto quede con forma como de plastilina, como una masa moldeable. Bueno, aquí estamos deshaciendo el pan y tiene que quedar súper fino y bien deshecho. Entonces todo esto que ya deshicimos lo vamos a echar al plato, a la mezcla que llevamos nosotros. Y ahorita le vamos a echar un poco más de lechera para que quede como plastilina. Ahora vamos a hacer las bolitas. Entonces agarramos la mezcla que tenemos y lo que vamos a hacer es empezar a hacer bolitas. Y ya tú decidirás el tamaño de las bolitas y cómo lo querrás hacer. Mientras vamos a poner el cacao. O si no tienes cacao, puedes usar chocomil, o trozos de nueces, o coco también. Y ahora, ya que está, lo que vamos a hacer es meterla aquí. Que quede bien cubierta. Y ya lo último que haces es darle como al fin una pequeña forma, si es que se te deshizo, y listo. Y así es como vamos a hacer todas. Bueno, ya terminamos de hacerlas todas y así es como nos quedaron. Lo último que vamos a hacer es pasarlas como a un plato para ya comerlas bien y así. Entonces las puedes pasar o dejarlas donde tú quieras, acomodarlas, o si se las vas a regalar a alguien, pues ya tú lo decidirás. Pero bueno, así fue como nos quedaron y también están muy buenas. Eso fue todo por hoy. Bye. Bueno, pues hemos hecho estas trufitas de chocolate
que no tienen mucho que ver con la iglesia, pero solo nos recuerdan los regalos que le dio David al pueblo, que era un pan, un trozo de carne y estas tortas o estos panecillos con pasas. Y igual estos tú los puedes poner con pasas y los rellenaras un poco con pasas, también quedarían súper buenos. Nosotros después los metimos al refrigerador para que tengan una consistencia más dura y quedan bastante bien. Pues bueno, regresando a la clase de hoy, te quiero platicar lo siguiente. Dios no le tomó en cuenta a los filisteos que hayan transportado a mal el arca porque ellos no lo sabían. Ellos están tratando todavía de hacer las paces enviando estos regalos, estos ratoncitos y estos tumores de oro. Dios no se los toma a mal ya, pero a Israel sí, porque ellos saben cómo deben de hacer las cosas. Y nosotros también sabemos cómo hacer las cosas. Dios quiere que las hagamos como Él nos pide. Así que si tú sabes cómo orar, cómo ayudar a los demás, cómo orar por tus enemigos, amar a los que nos maldicen y tantas cosas más que nos pide el Señor, pues eso tendríamos que hacer nosotros. El arca por mucho tiempo fue el objeto más importante para Israel. Era el objeto que simbolizaba la presencia de Dios y por eso ellos la querían tener. Cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, pues eso resulta de bendición para nosotros, para toda nuestra familia y para todos los que están alrededor de nosotros. Y pues por último, tratar siempre de ser como Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo, alguien que ayuda y que trabaja, y que seamos nosotros ese siervo de Dios que ayuda y que trabaja y que hacemos las cosas que Dios nos pide. Tanto así que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan seguir nuestro ejemplo de servir a Dios como Él nos pide. Usa, por último, significa trabajo de hombres o hecho por hombres. O sea, como que el trabajo que nosotros hacemos por nosotros mismos no va a funcionar si no lo hacemos con la ayuda de Dios. Bueno, pues eso es todo lo que quería contarte hoy. Quedó un poquito largo, pero espero que lo hayas disfrutado y nos vemos la próxima semana. Bye.